Hoy vamos a ver la historia del buen samaritano. Esta es una historia que Jesús contó y Jesús lo contó para enseñar a nosotros que necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús para que Él muera en la cruz para perdonar nuestros pecados. La historia va así. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 10 que en ese momento un intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y le dijo: Maestro Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? El intérprete le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano, un enemigo que iba de camino, se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y las vendó. Luego lo puso sobre su burro y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Entonces Jesús preguntó: de esos 3, el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿cuál crees que fue el prójimo que le cayó en manos de los ladrones? Y aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Y Dios en la Biblia nos dice, Jesús dice: yo te digo, amen a tus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Dios quiere que nosotros hasta amemos a nuestros enemigos. ¿Pero hacemos eso? ¿Siempre mostramos amor? Pues si ni a nuestros amigos, ni a nuestros familiares, mucho menos a nuestros enemigos. Tenemos que admitir que no hemos hecho esto siempre. Entonces somos pecadores. Pecados son las cosas malas que uno hace con sus acciones, que uno piensa en su corazón o que uno dice. Pero Jesús nunca hizo ningún pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús no pecó. Y a pesar de eso, Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz para pagar el precio por tus pecados. Y la Biblia nos dice que todos que creen en Jesús tienen perdón de pecados y tienen esperanza de vida eterna con Dios. Y eso fue lo que Jesús quería enseñarnos con esta historia del buen samaritano. Él estaba enseñándonos que nosotros no podemos, pero Él sí pudo.